Ahí está. Bueno, ahora sí, empezamos a grabar a partir de aquí. Entonces, eh, entre estas dos imágenes, ¿cuál dicen que es la normal y cuál es la que está afectada? Si alcanzan a ver si alcanzan a ver el cursor, creo que brinca, ¿verdad? Ok, perfectamente, Nayer. La normal es la de la derecha, por lo tanto, la normal es la de la izquierda. Y la alteración que se presenta justo en esta imagen es una hipoplasia cerebelar. Hay distintos grados de hipoplasia cerebelar. ¿Ok? Entonces aquí alcanzamos a observar al cerebelo y siempre es importante tomar en consideración, bueno, la relación que tiene que existir, ¿no? Entre el cerebelo y la masa encefálica. Varía, evidentemente, de individuo a individuo, pero, y de especie a especie, pero en la mayoría de las especies, sobre todo en especies animales, más o menos el cerebelo es un poquito menos de un tercio, más o menos como un cuarto de lo que representa en volumen la masa cerebral en sí, ¿no? Entonces aquí más o menos nos damos una idea, tenemos el cerebelo, si lo ponen serían como una, dos, tres, aquí casi sí es el tercio que debería de ser lo normal, sin embargo, en la imagen de la izquierda están observando que el cerebelo está mucho más reducido de tamaño, ¿ok? Entonces aquí hablamos justamente de una hipoplasia cerebelar. En la imagen que están viendo aquí abajo, si se fijan, aquí la lesión es mucho más grave, en este caso es eh, no me acuerdo cuál era la especie, pero aquí no nada más falta completamente el desarrollo del cerebelo, sino que también falta el puente. Fijan, sale. Sí, me callé a mí misma por intentar dejar entrar a alguien. Ustedes disculpen. Es que se me mueven los nombrecillos, pero bueno, acá estoy. Entonces, lo que les decía es que en la imagen de la izquierda falta el puente, sale casi, ¿no? Desde el hipotálamo, bueno, bajito de donde estaría la hipófisis, esto que sale es médula, ¿no? Tenemos a la médula espinal, entonces nos falta el cerebelo, el puente y la médula, entonces aquí hubiera estado simpático observar en dónde se hizo la decusación, este cambio de la sustancia gris a la sustancia blanca y ver cómo debe de haber estado, ¿no? Entonces, en este caso, que es mucho más raro y al mismo tiempo mucho más grave, justamente porque no tiene el puente, se le conoce como, no nada más tenemos la hipoplasia cerebelar, a lo mejor hay algún fragmento de cerebelo por ahí, ¿no? O incluso una agenesia cerebelar, pero es una hipoplasia olivo-pontocerebelosa, ¿no? O sea, falta el puente y falta el cerebelo, ¿ok? Entonces, bueno, pueden llegar a ser casos como esto así de grave. Normalmente esto sí sería incompatible con la vida. Cuando tenemos un individuo que presenta una hipoplasia cerebelar, normalmente sí podemos llegar a observar estos individuos pueden estar vivos y normalmente, si se acuerdan, el cerebelo coordina el movimiento motriz, sobre todo la coordinación. Entonces, normalmente lo que estos individuos llegan a presentar pues son movimientos incoordinados, muy frecuentemente se paran y empiezan a caminar en círculos. Evidentemente, pues no les va muy bien porque les cuesta mucho trabajo coordinarse para estar parados, por ejemplo, y poder mamar, ¿no? Entonces, si no son mantenidos de manera artificial, es muy difícil que ellos puedan llegar a poder valerse por sí mismos para poder pararse y poder succionar la leche de la madre. Entonces, normalmente en condiciones, digamos, fuera del cautiverio, estos individuos que tuvieran este tipo de afección, eh, no suelen vivir mucho tiempo, aunque lleguen a nacer vivos, ¿ok? En perros, este tipo de alteraciones se puede llegar a presentar, aquí no viene, pero el virus del moquillo canino puede llegar
a ocasionar estas alteraciones en los cachorros y en el caso de los gatos, aquí sí está la panleucopenia felina. ¿Ok? No pensaríamos que si panleucopenia es un parvovirus, a lo mejor parvovirus en perros podría llegar a ocasionar estas alteraciones, pero por lo menos no he encontrado ningún lado en donde lo reporten como que esto suceda. Pero bueno, hay algunos de los otros agentes, ¿no? Fiebre porcina clásica, este, eh, el virus de la cabane, no sé si lo vieron, pero a cabane suele presentar alteraciones aún más graves, se puede llegar a presentar hipoplasia cerebelar, pero también es muy factible que lo que se ocasione sea un trastorno aún mayor, como es una hidranencefalia, ¿sale? Entonces, bueno, pues ahí nada más para tener en cuenta que en el caso de veterinaria, normalmente este tipo de alteraciones en el desarrollo del tubo neural lo encontramos relacionado a procesos infecciosos, ¿sale? Ok. Y entonces, ahora sí, vamos a movernos con el día de hoy. Ya notaron que les cambié la presentación, pero es que esta me gusta más por este lado y la otra está linda para el principio. Pero bueno, podemos ver de ambas. Tienen las dos presentaciones disponibles en el sitio de cualquier manera. Entonces, bueno, pues ahí la pueden checar la una o la otra. Si hubiera algo en la otra que no está aquí, me dicen y lo retomamos, pero bueno, pues ahí tienen un poco de todo. ¿Chas? Entonces, vamos a hablar de trastornos circulatorios del sistema nervioso central. Entonces, antes de hablar de hemorragias, podemos hablar de congestión. Recuerden que habíamos hablado por lo menos de las dos principales vías sanguíneas para sistema nervioso central, ¿no? Y hablábamos de dos vías. Cuando pensamos en trastornos congestivos del sistema nervioso central, normalmente por lo menos en un proceso, en una necropsia, ¿no? En donde observamos estos trastornos congestivos, normalmente es a nivel de meninges, ¿ok? Y es muy fácil que lo veamos sobre todo a nivel de la dura madre, ¿no? Hay muchas ocasiones donde esta congestión meningia es todo lo que llegamos a observar macroscópicamente y a veces cuando tenemos esta congestión importante de los vasos sanguíneos de, de la dura madre, ¿no? Muchas veces nos refiere eso a cuadros hipóxicos, ¿no? Cuando tiene el paciente, ya sea un cardiópata, ya sea un paciente con EPOC, con problemas respiratorios, estas son alteraciones que se suelen llegar a ver de manera frecuente. Entonces, considerando que para que se dé la muerte de un individuo, normalmente es porque se presenta un paro cardiorrespiratorio, este tipo de alteraciones congestivas son muy frecuentes que las veamos durante la necropsia. Entonces, a veces solemos pasar como de largo estos procesos congestivos y nos enfocamos más en las hemorragias. Sin embargo, el hecho de que haya un proceso congestivo en el sistema nervioso central nos debería de estar indicando justamente de que hay una mayor llegada de sangre al sistema nervioso y importante recordar, ¿no? Que justamente las células más susceptibles a son las células del sistema nervioso central, ¿no? Las neuronas. Entonces, cuando tenemos esta evidencia de proceso congestivo, en automático eso nos remite a que este individuo presentó, evidentemente, problemas respiratorios. ¿Sale? Pero bueno, eso nada más como para tenerlo ahí en mente. Hablando de hemorragias, ¿no? Recuerden que el proceso hemorrágico es cuando la sangre se sale de los vasos sanguíneos y aquí es importante recordar que tenemos algunos senos venosos justamente en sistema nervioso central, entonces es importante ubicarlos porque si no podríamos pensar que el individuo presenta un proceso hemorrágico cuando en realidad es solamente parte de este seno venoso. Esto sobre todo cuando tratamos con
especies no convencionales, ¿no? Para que lo tengan eh, siempre a la mano y si pueden, lo ideal sería que antes de revisar o de tener acceso a una necropsia, hagan una revisión de la anatomía de los individuos, nada más para que recuerden y sea más fácil que identifiquen qué es normal y qué no es normal. ¿Sale? Entonces, por localización, las hemorragias tenemos que aquellas que se encuentran sobre la dura madre, o bueno, recordamos que la dura madre está formada por el periósteo y justamente por la meninge más gruesa que tenemos, que es tejido conectivo fibroso, le llamamos justamente epidural porque está por encima de la dura madre. Normalmente este tipo de alteraciones, ¿no? Son muy frecuentes, ahorita la vamos a ver, en traumatismos cráneoencefálicos, ¿sale? Entonces, esto es un traumatismo en un humano, lo siento, pero la imagen era como muy, muy evidente, ¿no? Entonces, hablando para todos aquellos a los que les gusta las motocicletas, ¿no? El uso de los cascos es justamente para evitar este tipo de alteraciones, ¿no? Entonces, y antes, la verdad es que ya no tengo a la mano a nadie que tenga cascos de motociclista, pero antes algunos cascos tenían un letrerito en la parte baja del casco que decía, por favor no me retires, ¿no? Y este tipo de letreros es justamente porque si hay un accidente y hay un traumatismo craneal en una persona que vaya en una motocicleta, y tienen un proceso hemorrágico, mientras tengan puesto el casco hace las funciones, y esto estoy hablando sobre todo cuando hay traumatismos lo suficientemente fuertes para que haya o un proceso hemorrágico, muchas veces fractura de cráneo. Entonces, mientras tengan puesto el casco sigue haciendo la función de compresión que debería de hacer la bóveda craneana, ¿no? Entonces, hay muchas ocasiones en donde el individuo recibe un fuerte traumatismo craneoencefálico y nunca faltan, ¿no? Los acomedidos que no tienen idea de qué hacer, porque el hecho de que sea acomedido no tiene nada de malo, pero justamente este letrerito de si la persona no está consciente, evidentemente ya hablamos de una conmoción, ¿no? Ahí, a consecuencia de un traumatismo, se pierde la funcionalidad del sistema nervioso, es decir, el estado de conciencia, por lo tanto, no se encuentra bien y sabemos que recibió un traumatismo muy fuerte a nivel cráneoencefálico. ¿No? Esta pérdida de conciencia puede ser inmediata o puede durar más tiempo dependiendo si es solamente una conmoción o una contusión. Ya cuando hablamos de una contusión es en donde ya tenemos esto, ¿no? Ya tenemos la ruptura ya sea de los huesos o de los vasos sanguíneos. Normalmente hay hemorragia en estos casos, ¿no? Y supongo que alguna vez deben haber escuchado, sobre todo en personas que reciben traumatismos, ¿no? En la cabeza no lo dejes que se duerma después de haber recibido un golpe, ¿no? Sí, nunca les ha tocado, sobre todo con niños chiquitos así de se cayó, que no se duerma, que no se duerma hasta que lo revisen, ¿no? Si el niño se cayó y está llorando, entonces, pues está llorando y está consciente, ¿no? Es así como que de los males el menos, la madre se pone normalmente muy aprensiva y un poco histérica, depende, ¿no? Pero, ok, muy bien. Entonces, pero mientras esté llorando es una buena señal. Preocúpense cuando se caiga y no llore, ¿no? Entonces ahí. Entonces, exactamente. Si hay vómito, ¿no? Ahí ya estaríamos pensando en que es un caso de urgencia, o la otra es que se caiga y que no esté consciente. Y justamente el de manténlo despierto es para seguir evaluando el estado de conciencia del individuo y ver que no tenga algún tipo de problema, ¿no? Pero si de veras el traumatismo es fuerte, pues habría que llevarlo evidentemente a un médico a revisar. Lo bueno es que cuando son
cuando son cachorros, ¿no? Independientemente de la especie, parecen como de hule, porque de veras como que uno dice, ¿qué trancazo se metió? Y tienen un chichonzote y se paran y siguen corriendo. Entonces, o sea, de veras, ok. Pero bueno, entonces, bueno, eso nada más, pero lo que les decía es cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de tener un proceso hemorrágico. Evidentemente que sabemos que la sangre que se está saliendo del vaso sanguíneo no está llegando al tejido cerebral, a donde debería de llegar. Y evidentemente esto nos va a ocasionar un proceso de malasia en esa zona donde no está llegando la sangre. Hay muchas ocasiones, sobre todo cuando tenemos hemorragias así de severas, que solamente por la presión del parénquima, sobre el parénquima, perdón, de la sangre, pues se ocasiona un incremento de presión intracraneana que puede llegar a ocasionar, pues, muchos trastornos, ¿no? Entonces, ouch. Sí, normalmente el chichón es eso, es un hematoma, pero la mayoría de las ocasiones, ¿no? Los hematomas los tenemos justamente en subcutáneo. Y vean, por favor, el grosor que tiene la bóveda craneana, ¿no? Entonces, en realidad, nuestro cráneo está diseñado para resistir este tipo de alteraciones. Claro, no creo que cuando hayamos sido diseñados, estábamos eh, diseñados para resistir un traumatismo de ir en una motocicleta a 80, 100, 120 kilómetros por hora y recibir un traumatismo craneano, ¿no? Entonces, no es lo mismo re- recibir un pelotazo en la cabeza, ¿no? Pues, los bebés cuando están aprendiendo a caminar, que afortunadamente uno aprende cuando tiene un tamaño pequeño, ¿no? Entonces, entre 50 a 55 centímetros, esta distancia que se llega a pegar, la mayoría de las ocasiones, el, eh, la bóveda craneana resiste ese tipo de impactos, pero a mayor el impacto, ¿no? Y entonces ya tenemos a los niños estilo Superman, a los gatitos cuando están empezando, ¿no? Se trepan a cualquier lado y ya que están arriba es así de, y ahora como carambas me bajo. Entonces cuando el maullido no funciona siempre queda la opción de salta y no necesariamente tienen a veces, cuando son cachorros, pues el proceso de coordinación para saltar o para llegar realmente a caer en las cuatro patas y no darse un buen trancazo en la cabeza, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones son las que hay que llegar a considerar. Entonces, lo que les decía, regresando nada más a los, a los accidentes, ¿no? Si alguna vez les toca asistir a alguien en un accidente en motocicleta, de verdad no le quiten el casco. Si no está consciente, no quiten el casco, porque hay muchas ocasiones, me ha tocado llegar a ver desafortunadamente, en donde la persona está inconsciente, pero está viva. Si alguien amablemente le quita el casco para ver si así puede hablar y tenía una hemorragia, entonces lo más posible que pueda llegar a pasar es que esa hemorragia que estaba contenida en el momento de quitar el casco termina por volverse mayor y entonces literalmente quien quita el casco mata a la persona y eso se considera homicidio imprudencial. ¿No? Entonces, el sabio dicho de que más ayuda el que no estorba, ¿no? No significa el que no podamos participar de buena fe atendiendo a alguien en una emergencia médica, pero sí es importante saber qué hacer y qué no hacer, ¿no? Entonces, de verdad, si alguna vez tienen oportunidad, a veces basta con pasar por ahí y decir, no le quiten el casco, ¿no? O sea, si está inconsciente, llamar al 911, ahora que casi todo el territorio, por lo menos de centro para arriba, funciona el 911, no es así cuando están en los estados, por lo tanto, en carretera no necesariamente es así, ¿no? Pero sí es
importante, por lo menos el decirles, no les quiten el casco, espérese a que lleguen a atención médica. Hay muchas ocasiones cuando llegan los paramédicos, se los llegan y hasta que no tienen una placa radiográfica en donde ven que no está afectado en realidad el cráneo, no retiran el casco, ¿no? Sobre todo, les digo, cuando el individuo está inconsciente. Por supuesto que si la persona está consciente y está hablando, bueno, pues eso ya es como un punto a favor del caído, ¿sale? Ok, cuando eso, ya me pasé y entonces, perdón, acá. Epidural, les digo, son las hemorragias que se presentan más frecuentes en este tipo de alteraciones y las subdurales, que son las que están por debajo de la dura madre, es justamente las que se presentan a nivel del aracnoides. ¿Se acuerdan que les mencionaba que el aracnoides es justamente como este espacio virtual que tenemos entre la leptomeninge y la paquimeninge, ¿no? En donde tenemos todos estos vasos sanguíneos? Este tipo de alteraciones se da normalmente cuando el traumatismo es más fuerte, ¿no? No nada más el que se cayeron, sino que ya se ve afectado. La mayoría de las ocasiones, cuando tenemos estas hemorragias subdurales, va de la mano con hemorragia en el parénquima encefálico como tal, ¿sale? Entonces, bueno, aquí ya hablamos de procesos hemorrágicos más fuertes, ¿sale? Hay, cuando ya tienen, por ejemplo, una fractura de los huesos de la bóveda craneana, normalmente no nada más se queda a nivel de una hemorragia subdural, sino que ya afecta a todos, a todos lados, incluso al parénquima nervioso, ¿sale? Entonces, bueno, aquí nada más lo pueden llamar como subdural cuando está por debajo de la dura madre o leptomeningia porque son estas las capas que se ven afectadas, porque lo pueden encontrar descrito de ambas maneras, lo pueden decir de ambas maneras y ambas son correctas. Y hablando ya de hemorragias en el parénquima cerebral, pues entonces sí ya pensamos en una gran variedad de causas, no nada más a nivel de traumatismos, ¿ok? Entonces aquí ya vuelven a entrar todos los agentes etiológicos que nos puedan llegar a ocasionar alteraciones a nivel de vasos sanguíneos, ¿ok? Entonces pensando en todos los agentes virales que hemos visto que virales o bacterianos que hemos visto que pueden ocasionar trastornos a nivel de los vasos sanguíneos, pues pueden llegar a ocasionar justamente hemorragias en el parénquima cerebral. ¿Ok? Entonces, esta imagen corresponde justamente, si se fijan, tenemos focos hemorrágicos petequiales, hemorragias petequiales que tenemos tanto en la sustancia blanca como en la sustancia gris del parénquima de este perrito y esto correspondió a un caso justamente de adenovirus canino. Entonces, si se fijan también los vasos sanguíneos, ¿no? Que tenemos en la leptomeninge, porque ya quitaron la dura madre, pero sí tenemos siempre, recuerden que esta imagen, ¿no? De estos vasos sanguíneos, que es lo que vemos cuando ya quitamos a la dura madre, es parte de esa leptomeninge, es la pia madre que está íntimamente pegada al parénquima cerebral y cuando vemos imágenes histológicas y vemos justamente la meninge, pues es esto lo que estamos observando. ¿Sale? Entonces, siempre que veamos esta congestión de los vasos sanguíneos, son los vasos sanguíneos leptomeningios los que estamos observando. Esto que están observando acá abajo, tanto a nivel de puente como hacia la médula de congestión, pues evidentemente corresponde a la congestión de estas meninges y si se fijan, también tenemos aquí algunas hemorragias, ¿no? Entonces, bueno, agentes, les repito otra vez, tanto bacterianos como virales que lleguen a ocasionar alteración en vasos sanguíneos, pues pueden llegar a ocasionar este tipo de lesiones, ¿sale? Otro tipo de causas, además de agentes infecciosos que pueden llegar a ocasionar trastornos hemorrágicos en el sistema nervioso central son justamente deficiencias nutricionales.
Y aquí en particular se acuerdan sobre todo en aves y cerdos, que cuando pensamos en deficiencia de vitamina E y selenio, ¿no? Que son antioxidantes por excelencia, pensamos en, espero que piensen en enfermedad del corazón de mora, ¿no? Y entonces en estos cuadros hemorrágicos que se pueden llegar a observar en corazón, bueno, pues estas mismas lesiones por el estrés oxidativo de la gran cantidad de radicales libres que no tenemos antioxidantes como para contener de manera sistémica, afectan también al sistema nervioso central. Entonces es muy frecuente que lo que observamos, ahora sí, no sé por qué quería decir absorbemos, porque no absorbemos nada, pero lo que observamos en estos casos es justamente hemorragias en sistema nervioso central, ¿sale? Eh, bueno, estas pueden llegar a ser evidentes macroscópicamente, pero sobre todo microscópicamente es que son mucho más visibles para poder observar. Es aquí lo que están observando, si se fijan, esto de acá es justamente la meninge, ¿no? Y tenemos hemorragias por debajo de la leptomeninge, pero también tenemos hemorragias, ¿no? A nivel del parénquima encefálico como tal, ¿no? Esto parece más cerebelo porque aquí esa es como la impresión que me da, pero acá sí tenemos lesiones, además hemorrágicas discretas, pero sobre todo lo que les está señalando esta flechita de acá es justamente la presencia de trombos, ¿no? Recuerden que si tenemos lesión a nivel de vasos sanguíneos, vamos a tener un proceso de coagulación y en muchas ocasiones se desencadena justamente la coagulación intravascular diseminada y estos trombitos es más fácil ver la evidencia histológica porque a veces lo que ocasiona, ¿no? Son estos pequeños microinfartos que pueden estar en cualquier lado. ¿Sale? Esperen que pueda cambiar la imagen y aquí más evidencias de hemorragias. Ojo, cuando tenemos estas hemorragias que son bilaterales simétricas, ¿ok? Es importante considerar que se trate de trastornos metabólicos, ¿sale? Ya sean nutricionales o incluso tóxicos, que esto no se ve si piensan, por ejemplo, no sé, evidentemente en un traumatismo, pues va a ser en la zona en donde está el traumatismo, ¿no? En, ¿En donde más? En un proceso infeccioso, pues evidentemente tampoco va a tener esta distribución bilateral simétrica. Normalmente la distribución de lesiones es multifocal. Cuando tenemos tromboembolismos por alguna alteración en cualquier lado, ¿no? Por ejemplo, en los casos de histofilosis, ¿no? En becerros que llegan a ser frecuentes, pues es muy característico estas lesiones tromboembólicas que nos ocasionan hemorragias, pero son con una distribución multifocal. Pero siempre que observen una imagen con distribuciones bilaterales, ¿no? Le llamamos bilateral simétrico, aunque van a decir, ay, pero no es simétrico, esta está más grandota que esta, ¿no? Esta hemorragia de la derecha se observa más grande que esta, bueno, sí, pero están las lesiones hemorrágicas en el mismo sitio, aunque no la gravedad de la hemorragia es la misma. Esto nos sugiere justamente que tenemos un trastorno metabólico involucrado. ¿Sale? Entonces eso espero que les sirva para que si algún momento, como en algún examen, ¿no? No nada más en examen, pero si tienen oportunidad de revisar algo así, bueno, pues que ubiquen qué es lo que está pasando. ¿Sale? Entonces, aquí, más de lo que observaban ayer en esta terminología, ¿no? Si se fijan, la idea de darles esta terminología es justamente porque vemos un poco más de lesiones histológicas, ¿no? Entonces es importante que puedan relacionar todos esos términos que el día de ayer les estaba mencionando Diana
y aquí tienen hemorragia. Sabemos que justo en donde tenemos la hemorragia significa que el tejido o el parénquima adyacente a ese vaso sanguíneo que se rompió no va a estar bien irrigado y entonces tenemos un proceso degenerativo y necrótico. Y ayer justamente Diana les hablaba de la desmielinización en la sustancia blanca y les decía que esto es justamente lo que se absorba a nivel histológico. A nivel macroscópico, lo que verían en estas áreas sería justamente esas áreas de malasia que les decía que se observan solamente como con una apariencia más suave que el resto del parénquima, ¿no? Les decía justamente Dianita que tienen como esta apariencia más como gelatinosa, ¿no? Alguna vez supongo que han tenido una gelatina, ¿no? Y ya sea cuando están haciendo la gelatina y apenas se está cuajando o cuando ponen una gelatina, por ejemplo, cerca de la lumbre cuando ya estaba bien cuajada o cuando la sacan al sol y se calienta demasiado, que se empieza como a derretir, digamos, ¿no? Esta apariencia como de literal de gelatina, ¿no? Nayef, no sé si eso era para mí, pero no lo entendí. Ah, ok, ya cuando la dejas en el coche dije, no, no entendí quién está fea, la gelatina. Bueno, no está fea, está descuajada, ¿no? Está derretida. Entonces sí, no dejen gelatinas en el carro, ¿no? Pero bueno, ese es un buen ejemplo del por qué no deberían de dejar a los perros, ¿no? Adentro de los carros, ¿no? Cada quien se las come como mejor les parezca, ¿no? Es lo maravilloso de la vida, que podemos hacer lo que queramos sin que necesariamente sea bueno o malo, pero bueno, ¿qué les digo? Por ejemplo, a mi hija la gelatina le gusta incluso tomarse el polvito así directo y así de, sí sabes que la gelatina se tiene que poner a hervir y luego se cuaja y luego te la comes, decía, pero yo tengo agua adentro, eso me decía cuando era chiquita, pero yo tengo agua adentro, entonces seguramente que sabrá. Lo que le gustaba evidentemente era el sabor dulce de la gelatina, ¿no? Entonces, bueno, pues yo decía, bueno, total, mientras coma un poco de colágeno, no tengo problema, ya el azúcar, luego veremos de qué va, pero entre un dulcecito a que se coma polvo de gelatina, por lo menos lleva un poco de colágeno, algo de proteína está comiendo en ese dulce. Entonces, bueno, este, pero a lo que voy es, pues sí, ¿no? Esta apariencia gelatinosa es lo que vemos en estas áreas de Malasia. Entonces, ayer lo veíamos macroscópicamente, ¿no? Y aquí lo están viendo histológicamente, esas áreas reblandecidas en el parénquima justamente corresponden a estas áreas en donde observamos un cambio en la afinidad tintorial del neurópilo, ¿no? Ya no tiene esta misma afinidad eosinofílica que observamos acá y observamos justamente estas áreas que corresponden a desmielinización, ¿sale? Entonces aquí más de lo mismo y también lo que les está señalando las flechitas de acá abajo, que era también lo que les decía el día de ayer, Diana, ¿no? Es cuando tenemos un proceso inflamatorio a nivel histológico, lo que vemos es un incremento en las células de la glía y a esto le llamamos gliosis. ¿Ok? Entonces, normalmente en las zonas en las que tenemos procesos degenerativos, vamos a tener estos focos de gliosis. Entonces es muy frecuente que en donde observamos estas áreas de desmielinización, si ponemos más atención más en el detalle, digamos, a un nivel mayor en el campo visual, pues lo que vamos a observar van a ser justamente la presencia de células de la microglía que están ahí tratando de deshacerse de toda esta mielina que están aquí acabando de llevarse de todo este proceso degenerativo. ¿Sale? ¿Me siguen escuchando normal? Si no, avísenme, porfa. Pero bueno, ok, perfectísimo, gracias. Es que está entrando una llamada, pero acuérdense que les hablo por el celular. Entonces, no sé si se corta y no le quiero apachurrar nada, pero
pero mi teléfono además anda haciendo cosas extrañas. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser una consecuencia de este tipo de procesos hemorrágicos o degenerativos? Pues evidentemente que vamos a tener lesiones hipóxicas, ¿no? Entonces, siempre que tenemos una reducción en, en la llegada de sangre al parénquima cerebral, vamos a tener lesiones hipóxicas. Y es importante que recuerden que las neuronas, sobre todo, son las células que son más susceptibles a estos procesos hipóxicos. ¿Ok? Entonces, hay muchas ocasiones, ¿no? En donde los procesos obstructivos de las arterias, sobre todo en humanos, aquí sí me refiero en particular a humanos, porque es en donde se presenta más frecuentemente los casos de arteriosclerosis, pero no necesariamente. Recuerden que también por ejemplo, en carnívoros que tienen trastornos metabólicos, perdón, trastornos sí, metabólicos a consecuencia de un mal funcionamiento endocrino, pensando en pacientes hipotiroideos, ¿ok? Es frecuente además que se vean este tipo de alteraciones a nivel de vasos sanguíneos, entonces las arteriosclerosis. Cuando tenemos esta reducción de la luz con un incremento de la presión del flujo sanguíneo, que es lo que sucede donde hay una arteriosclerosis, recuerden, espero que se acuerden, ¿no? Que mencionábamos que este tipo de lesiones de las arteriosclerosis son mucho más frecuentes, sobre todo en las arterias de resistencia, ¿no? No tan frecuente en las de capacitancia, es decir, en arteria aorta, pero sí en lo que llamamos arteriolas, ¿no? Entonces, en todas las que son con una que tienen una capa muscular mayor y normalmente un tamaño de luz también menor, es frecuente donde se presenten estas alteraciones de la arteriosclerosis. Entonces, se reduce la luz y además se incrementa la presión justamente por esta reducción de la luz. Entonces, es muy frecuente que a consecuencia de estas arteriosclerosis haya eventos tromboembólicos, ¿no? Y por lo tanto isquémicos y hipóxicos, ¿no? Que es normalmente lo que se conoce como, tuvo una embolia cerebral y esto es por la hipertensión. Sí, claro, pero esta hipertensión era por una arteriosclerosis, ¿no? Un paciente diabético con arteriosclerosis, una hipertrigliceridemia, una hipercolesterolemia, y justamente las arterias basilares, que son las que entran por la base del puente, ¿no? E irrigan una buena parte del sistema nervioso central, ¿no? Que son las que entran dobles e irrigan a los dos hemisferios cerebrales. Es muy frecuente que ahí haya este tipo de alteraciones. Normalmente, cuando tienen ya pacientes con evidencia de arteriosclerosis, si los llevan realmente con un cardiólogo o con un endocrinólogo, es muy frecuentemente que a humanos, ¿no? Lo que les vayan a solicitar es que les hagan una arteriografía de carótidas para observar si la carótida está afectada, pues muy posiblemente vamos a tener también estas alteraciones a nivel de arterias basilares. Es muy difícil hacer una arteriografía de la arteria basilar, a menos de que hagan una tomografía o una resonancia, ¿no? Pero por lo menos una arteriografía con un ultrasonido sí es mucho más fácil que lo puedan llegar a hacer de manera directa, y eso les puede hablar un poco de la posibilidad, ¿no? De daño que pueda tener, qué porcentaje de su carótida está obstruida, y muchas veces también justamente, ¿no? Este tipo de eventos hipóxicos de manera crónica también se han visto relacionados justamente a tantos casos de demencia senil, ¿no? Entonces parece que todos estos casos de demencia senil van como de la mano con estos trastornos metabólicos que estuvieron mantenidos, digamos, ¿no? Sin mayor alteración clínica, pero finalmente el sistema nervioso central, con el pasar del tiempo, pues bueno, va teniendo consecuencias en su funcionamiento.
¿sale? Estas son como hipótesis que se tienen, pero sí se ha visto, ¿no? Que en muchos casos, sobre todo, por ejemplo, hablando de Alzheimer en particular, que las lesiones que se observan el sistema nervioso están justamente relacionados a eventos hipóxicos pero crónicos, ¿no? Por el tipo de alteración que se presenta a nivel neuronal. Pero bueno, entonces, hablando un poco de las hipoxias, ¿no? Aquí viene cómo se da justamente el orden de sensibilidad a esta hipoxemia, teniendo a las neuronas como las células más susceptibles y esto en parénquima cerebral, ¿no? Después a los oligodendrocitos, después a los astrocitos, ¿no? Ya hablando en términos generales de toda la microglía y posteriormente a las células endoteliales de los vasos sanguíneos. ¿Ok? Entonces, justamente ya cuando tenemos estas alteraciones hemorrágicas, ¿no? O procesos degenerativos de los vasos sanguíneos, significa que todas estas, ¿no? O sea, las neuronas, los oligodendrocitos y los astrocitos seguramente ya tuvieron también cambios hipóxicos anteriores a lo que podemos llegar a observar como un proceso hemorrágico como tal. ¿Ok? Y también otra cuestión importante es que no todas las zonas del cerebro tienen la misma susceptibilidad justamente a estos eventos hipóxicos. ¿Sale? Hay mayor susceptibilidad en algunas zonas del sistema nervioso central que en otras. Entonces, por ejemplo, las neuronas de la corteza cerebral son de las que tienen una mayor susceptibilidad. ¿Ok? Entonces todo el proceso de raciocinio, digamos, es como toda la parte considerada como del neocórtex, son de las zonas más sensibles a las hipoxemias. Y las neuronas motoras, ¿no? Son aquellas en donde pueden llegar a sobrevivir más tiempo las, eh, las neuronas, ¿no? Por eso justamente se dan estos casos, supongo que han escuchado, sobre todo en humanos, para los que les gustan los programas de médicos, ¿no? De televisión, que dicen, ah, sí, es que tiene muerte cerebral, pero el individuo está vivo, ¿no? O sea, está vivo porque el corazón está latiendo, porque lo tienen mantenido con respiración artificial, pero las neuronas, ¿no? El neocórtex, lo que solía mantener a esta persona en un estado consciente, activo, y que era lo que le daba esas características que los demás conocían de esta persona, ya no hay manera de regresar. Algo importante a recordar, neurona que se muere, ¿no? Ya no llega a ser sustituida, ya no hay un proceso de mitosis en donde tengamos más formación de neuronas. Pero algo que sí sucede, y eso también se conoce, es lo que llamamos la plasticidad neuronal, y es que neuronas vecinas, ¿no? Llegan a imitar el comportamiento y las funciones de algunas de estas neuronas muertas y entonces de alguna manera llegan a suplir esas funciones, esto con la finalidad de que el individuo siga adelante de la mejor manera con su vida, ¿no? O sea, con sus procesos neurofuncionales, digamos, normales, pero evidentemente pues ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, si nunca han conocido a alguien que haya tenido una lesión en sistema nervioso central, ¿no? Quedan bien, pero hay cambios o hay alteraciones en la conducta, no siempre quedan bien, dependiendo también en dónde haya sido la lesión, ¿sale? Pero bueno, esto nada más para que nos demos cuenta que dependiendo el sitio de lesión, es la cantidad de posibilidades de alteraciones que pueda llegar a presentar un individuo que tenga alteración en el sistema nervioso central. ¿Sale? Hasta aquí dudas, preguntas, comentarios. Entonces, ¿es lo mismo el derrame cerebral que la embolia? Ok. Una embolia lo que te está indicando es que tienes un trombo que está lesionando un vaso sanguíneo y el derrame cerebral es una hemorragia.
Normalmente la embolia ocasiona el derrame, pero le llamamos embolia. Hay muchas ocasiones en donde esta embolia solamente te ocasiona degeneración y normalmente estas embolias suelen ser en zonas eh, más pequeñas, digamos, ¿no? Ya cuando hablamos de un derrame, entonces hablas de un proceso hemorrágico en donde la zona de lesión es mucho más extensa. Normalmente una embolia termina en un derrame cerebral, pero no siempre, ¿no? Y también puedes tener derrames cerebrales que no hayan sido originados de embolias, ¿no? La imagen que les enseñaba hace rato, esto es un derrame cerebral, ¿no? Finalmente tienes una hemorragia en este caso en la dura madre, pero evidentemente debes de tener pues, un proceso, bueno, tienes un proceso hemorrágico aquí en este caso en la meninge, sobre las meninges, ¿no? Pero sí tienes una lesión evidentemente a nivel de sistema nervioso central de tipo hipóxico. Sí está clara la diferencia, ¿no? Hay muchas ocasiones en donde se utiliza justamente como sinónimo. Ah, sí, tuvo una embolia, tuvo un derrame, pero la diferencia es esta. Al final, ¿no? Hablando en cuestión de funcionamiento, si tenemos un tromboembolismo y tenemos la obstrucción del vaso sanguíneo, pues vamos a tener una zona infartada, pero en donde tenemos una zona hemorrágica, entonces esa área de degeneración normalmente es mayor. ¿Sale? Sí, ¿quedó claro, Alejandra? Ajá, entonces, por ejemplo, si se presenta este derrame, tendríamos una isquemia y esto nos llevaría a una muerte cerebral. Ok, vas a tener un proceso degenerativo de las neuronas normalmente en esta zona en la que haya sido ese derrame o esa embolia, ¿ok? Hablamos de muerte cerebral cuando ya es un proceso normalmente, por ejemplo, en donde ya tenemos una buena parte del parénquima cerebral que está afectado en su funcionamiento. Entonces, no necesariamente hablamos de muerte cerebral a consecuencia de una embolia o de un derrame. Depende mucho la localización y la extensión de la lesión, ¿no? Entonces, no es necesariamente lo mismo. También puedes tener, por ejemplo, muertes cerebrales sin que hayas tenido ninguna, ninguna embolia ni ningún derrame, ¿no? Que es muchas veces, por ejemplo, lo que pasa en los desnucamientos. Tienes una lesión en donde se corta la médula justamente a nivel del puente y eso ocasiona una muerte instantánea, es una muerte cerebral. Puede ser que si la lesión es solamente a nivel del puente, la persona quede viva respirando, la persona o el animal quede viva respirando, pero ya está incomunicado del medio, ¿no? Entonces, no necesariamente es lo mismo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctora, muchas gracias. Ok, sale, vale. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Quieren un descanso? ¿Los tengo o ya los perdí? 3 minutos, va que va. Chale, yo voy por agua caliente, entonces nos vemos aquí en 3 minutos. No, no es cierto, voy a cargar el teléfono porque si no me van a dejar de escuchar en algún buen momento. Pero bueno, por aquí nos vemos entonces en un ratitín. Sale y vale, un descanso de unos minutillos. Va. Ok, ahí ya estoy grabando. Gracias, según yo ya estaba grabando. Les prometo que me había marcado que ya estaba grabando. Bueno, no me había grabado, pero yo ya le había apachurrado. Pero les digo que se traba, entonces me hace poco caso. Pero bueno, entonces, ¿cómo se observa la evidencia de este proceso degenerativo a nivel neuronal? Lo observamos justamente con cambios
con la afinidad tintorial de las neuronas. ¿Ok? Entonces, si es en la sustancia blanca, lo que observamos es este proceso de desmielinización. Posteriormente, lo que podemos llegar a observar, ¿no? Son justamente a las células Gitter que les decía ayer de Anita, que están fagocitando a toda esta mielina en los procesos de desmielinización, en los procesos hipóxicos, pero en la neurona como tal, lo que se observa es un cambio a nivel de la afinidad tintorial. Y normalmente observamos a las neuronas más eosinofílicas, ¿ok? Entonces, todos estos puntitos que se observan a un rosa más intenso, ¿no? Nos habla de este proceso degenerativo a nivel citoplasmático. Posteriormente, lo que se observan ya son cambios a nivel del núcleo. Y entonces, si se acuerdan, ayer Yana también les hablaba de lo que es la cromatolisis. Entonces, primero tenemos una cromatolisis central, ¿no? El núcleo de las neuronas es un núcleo muy chiquito, entonces no pasa por estas fases de pignosis, cariorrexis hasta la cariolisis. Normalmente la pignosis no la alcanzamos a distinguir solamente con un proceso, con un microscopio óptico normal, y lo que observamos es la cariolisis, de manera que primero observamos una cariolisis central, que es que se empieza a diseminar, digamos, todo el material nuclear, pero digamos, comprimido en la región central de la neurona, y después ya tenemos una cariolisis como tal, ¿no? Que es el generalizado, en donde se observa algo como esto. No sé si alcancen a observar, ni sé si esto me va a dar oportunidad de que lo vean, pero espero que tengan la misma imaginación que yo, pero si se fijan, ¿no? Todas estas neuronitas se observan de un color rosa más intenso, eso espero que sí lo vean. Pero si se fijan en esta, ¿no? Esta ya tiene un proceso de cromatolisis. Toda la cromatina, lo que debería de estar en el núcleo, en lugar de estar todavía como un proceso nuclear, como esto de aquí, ya lo observamos que está diseminado en este soma neuronal. ¿Sí lo alcanzan a ver? O de plano yo, ay, qué bueno. Bueno, por lo menos una de 32. Ok, dos, perfecto. Los otros 30 ya verán la grabación porque a lo mejor ni siquiera me están pelando. Verán, verán. Pero bueno. Ok, creo que ahí se ve. Sale. Entonces, esos son como podemos muchas veces darnos una idea, ¿no? Entonces, cuando buscamos justamente alteraciones a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Algo que también seguramente ayer, pero eso ya no escuché, que sí les dijo Diana o que yo ya les había dicho antes, es que es muy importante que se fije bien el cerebro. ¿Se acuerdan que les había dicho que cuando poníamos el cerebro y si se veían todas esas áreas que les dije, a eso le llamamos que el cerebro está crudo, ¿no? Porque no está bien fijado. Si yo esas partes en donde no se observa que el cerebro está bien fijado, ¿por qué no me dicen que no los veo? Porque ahora sí. No sé si me ven, pero por lo menos aparecen y yo ya no me siento sola hablando con solamente con un chat, ¿no? Pero bueno, lo que les decía es que cuando tenemos este proceso de, en donde incluimos las secciones para histología. Ok, aquí ando. Cuando incluimos estas secciones para histología, pero el cerebro no está bien fijado, lo que sucede entonces es que histológicamente lo que podemos llegar a observar son cambios autolíticos, y es muy difícil, de hecho es casi imposible el poder diferenciar, por ejemplo, un proceso de desmielinización de un proceso de autólisis. Lo que nos ayudan, ¿no? Son justamente estos otros elementos, porque lo que voy a observar van a ser estas áreas más pálidas, estas áreas que no se tiñeron bien. Entonces lo que me ayuda es justamente observar las áreas de gliosis, en donde tengo un incremento de células inflamatorias, observar lesiones vasculares, ¿no? Observar áreas hemorrágicas, y entonces eso ya me indica, o bien observar
este tipo de alteraciones a nivel neuronal, que eso sí me puede indicar un proceso antemortem y no solamente un proceso de autólisis, ¿no? Un proceso postmortem. Entonces, por eso justamente el hablarles un poco de todas estas alteraciones para que sean capaces pues de poder conocer un poco más, de distinguir y de saber qué es lo que están viendo o lo que está pasando a nivel histológico, ¿sale? El edema en el sistema nervioso central, bueno, pues se va a presentar lo mismo que en el resto del cuerpo, ¿no? Por cuando tenemos un incremento en la permeabilidad vascular, que es el edema vasogénico, cuando tenemos cambios en la permeabilidad vascular, pero por lesión a nivel de las células endoteliales, y ese es un edema citotóxico, cuando tenemos un incremento en la presión hidrostática, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que sucede, lo que hablábamos ayer antier, con el osito de antifaz, ¿no? En las hidrocefalias. Ese es el edema hidrostático o, por ejemplo, lo que sucede cuando tenemos una hipoproteinemia en donde hay una menor cantidad de proteínas y por lo tanto tenemos este edema generalizado y esto también se presenta a nivel del sistema nervioso central, ¿sale? Y entonces es el edema osmótico. Lo que observamos entonces histológicamente en estos casos de edema normalmente son lesiones o más bien alteraciones a nivel histológico, esta no es la mejor imagen, pero el vaso sanguíneo, ¿no? Alcanzamos a observar, el vaso sanguíneo a veces no siempre se ve congestionado, pero hay un espacio, una separación, ¿no? Se observa un espacio claro alrededor del vaso sanguíneo y en el neurópilo, ¿no? En el parénquima encefálico que está alrededor de. Entonces, eso vemos justamente cuando tenemos este edema vasogénico. Y nuevamente, ¿no? Ese tipo de alteraciones también son frecuentes que se den en los cambios autolíticos. Y algo que es importante recordar es que el sistema nervioso central, que está formado principalmente por fosfolípidos, pues si hay mucho calor en el medio ambiente, si hay mucho calor interno en el individuo, ¿no? El proceso de autólisis se da de manera más rápida, ¿no? Entonces, estos elementos son importantes para tomarlos en cuenta. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo vamos a observar este tipo de edemas? Pues normalmente cuando tenemos evidencia de procesos inflamatorios, procesos hemorrágicos, ¿no? Algo que nos esté ocasionando un trastorno vascular, sería lógico que observáramos este tipo de trastornos de edema, ¿sale? Entonces, se observa una lesión a nivel de la barrera hematoencefálica y normalmente lo que va a pasar, ¿no? Pues es que pasa más líquido de los vasos sanguíneos hacia el parénquima y normalmente esto suele ocasionar un incremento de la presión intracraneana, ¿ok? Y en muchas ocasiones este incremento de la presión intracraniana pues ocasiona alteraciones en el comportamiento y hay muchas ocasiones que lo que va cómo va a verse reflejado puede ser por problemas en la visión, por problemas en la audición, por problemas en el habla, ¿no? O en muchos casos, ¿no? También problemas de dolor de cabeza, ¿no? Entonces, algo eh, conocen, creo que sí, ustedes ya me dijeron, conocen cuáles son los signos, ¿no? O los síntomas que presenta un individuo y aquí nuevamente humanos, ni modo, pero es lo que tenemos más conocido, ¿no? Previos a que se presente
sobre todo un derrame cerebral, ¿no? Cuando empezamos a tener estas lesiones hipóxicas, dependiendo la zona afectada, pero ya se ha determinado que antes del derrame, ¿no? Cuando se da la embolia, cuando se empiezan a dar estos cambios hipóxicos, hay alteraciones en la conducta de las personas, tanto en la conducta como en los signos que se llegan a presentar, pero en muchas ocasiones estos signos pasan desapercibidos, ¿no? Entonces, los signos más frecuentes son dolores de cabeza. Entonces, individuos con cefaleas recurrentes, ¿no? Pues ahí hay que considerar que si no hay alguna otra causa que la esté ocasionando estas cefaleas recurrentes, pues hay que buscar a ver si no hay realmente un trastorno a nivel del sistema nervioso que esté ocasionando estos dolores de cabeza. Pero este tipo de dolor de cabeza que se presenta antes de un derrame, ¿no? Son dolores de cabeza punzantes, localizados y muy fuertes, ¿ok? Entonces, siempre que alguien así de, oh, me duele muchísimo la cabeza, es así como, ok, no lo tiren de a loco, ¿no? Sobre todo si tiene algún tipo de antecedente de hipertensión, de problemas de azúcar o de colesterolemia, ¿no? Hablando en México, estamos refiriéndonos casi al 70% de la población, desafortunadamente, que cae en alguno de esos puntos. Entonces es como, tranquilo, tómalo con calma y vamos a ver qué sigue. Siguiente punto a tomar en consideración, ¿no? Justamente que no tengan alteraciones en el habla. Hay muchas ocasiones, ¿no? Que empiezan a cambiar palabras, ¿no? Quiero decir una cosa y digo otra, entonces ahí aguas. Ese es otro signo que pueden llegar a ver. El siguiente es problema de coordinación, ¿no? Entonces, como que quieren coger una cosa, pero no la logran alcanzar, ¿no? Entonces ahí aguas también, ese es otro signo, problemas de coordinación motora fina, sobre todo. Y me falta dislalia, ¿no? Bueno, la otra es la pérdida de la relación espacio-temporal, ¿no? Es así como, ¿pero qué día es hoy? Sí, pues es martes, ¿no? Sí, es que ayer jueves, ¿no? Y tú así de, no, pues si acabamos de decir que es martes. Sí, por eso, ¿no? Entonces, pueden ser como cosas que pasemos desapercibidas, pero todo ese tipo de cuestiones, les digo, pasan desapercibidos porque pasan como, ay, ni siquiera está poniendo atención en lo que está haciendo. No necesariamente es que no pongan atención, es que puede ser indicativo de que puedan tener una lesión en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, de verdad, es mejor conocer los signos y los síntomas, ¿no? Y si algo así está pasando, sobre todo con alguien que les refiere un dolor punzante en la cabeza, es como llévenlo en ese momento a urgencias. No necesita estar inconsciente, no necesita estar vomitando, después de un traumatismo. Si observan todos estos elementos juntos en una persona que antes les había dicho que le dolía la cabeza, llévenlo inmediatamente al hospital y de verdad le pueden salvar la vida, ¿no? O no nada más la vida, le pueden llegar a salvar el estado de conciencia, ¿sale? Entonces, no es normal, Nayef, y justo se los digo porque nos da algo tenemos aquí nosotros con el dolor, ¿no? Que nos da por, me duele, pues sí, pero y nos acostumbramos a vivir con el dolor, nos acostumbramos a vivir con lo que nos molesta y eso no tiene que ser así, ¿no? Entonces, de verdad, siempre busquen qué es lo que les está ocasionando ese dolor. Algo que es importante que recuerden, ¿no? Para ustedes y en la medida en la que sean conscientes de lo que pasa por ustedes, mi lógica siempre es esa, ¿no? Les ayuda a ser mejores médicos porque entonces son capaces, yo esperaría que sean capaces de ser empáticos con los demás, ¿no? La empatía es justamente esta posibilidad de ponerme en el lugar del otro y decir, si le está doliendo,
porque voy a hacer algo que le duela más, ¿no? O sea, voy a intentar ayudarle a minimizar ese dolor para que no tenga esta incomodidad. Y no de, si le duele, pues no importa, total, ¿no? O sea, al fin que es un perro que le duela, ¿no? Esta falta de empatía es justamente lo que ha llevado, estoy convencida que es parte de lo que ha llevado a esta sociedad a este grado de, pues de deshumanización en el que estamos, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, sí, de verdad es como importante. Así es, Carolina. Normalmente, ¿no? Desafortunadamente, sobre todo cuando hay predisposiciones familiares, ¿no? Es pues importante tomar en cuenta y no justamente, me duele la cabeza. La primera, ¿no? Y conociendo sobre todo a su edad, uno podría pensar, bueno, pues es que dolor de... A ver, primero, ¿desayunaste? ¿No? O sea, un estado de hipoglucemia puede ocasionar un dolor de cabeza. Los desvelos, ¿no? Las deshidrataciones pueden ocasionar dolores de cabeza, ¿no? Gastritis, ¿no? O sea, una gastritis por estrés, no nada más lo pueden ver reflejado como dolor de estómago. Y esto depende mucho de la sensibilidad de cada quien. Eso les puede dar dolores de cabeza. Aquellos que suelen tener colitis, bueno, pues la colitis también no nada más se manifiesta con esta inflamación abdominal. Eso también les puede llegar a ocasionar dolores de cabeza. Entonces tienen que ser autorreferentes y preguntarle a los demás pensando de manera generalizada, pero sí es como relevante, ¿no? No nada más vivírsela con los desinflamatorios, ¿no? O los antiinflamatorios o los analgésicos, porque, pues, no pasa nada, tómate la aspirina, no pasa nada, ¿no? Es como, bueno, es que en algún momento puede llegar a pasar algo. Entonces, sí, desafortunadamente hay muchos casos así. Y les digo, viviendo en un país en donde teníamos como el 70% de la población antes de la pandemia, que tenía problemas de obesidad, hipertensión, la verdad es que no sé si después de la pandemia estas variaron lo suficiente como para que cambiaran esta estadística, pero lo que sí creo es que la mayoría que se quedaron encerraditos en su casa no necesariamente no la pasamos haciendo ejercicio, ¿verdad? Entonces, a lo mejor sí hubo como un incremento en el peso corporal y por lo tanto este tipo de alteraciones que se pueden llegar a presentar de manera crónica, pero justamente por eso cuando vemos estos temas me gusta hacer conciencia, ¿no? Si yo les platicara, por ejemplo, en mi familia, justamente a un tío le pasó estas cosas. Estaban en una reunión familiar, yo no estaba en esa reunión familiar, desafortunadamente, pero lo único que nos refirieron después fue, estaba en esta reunión y empezó a decir con que se sentía mal, le dolía la cabeza, ¿no? Y después empezó con que quería coger las cosas y entonces no podía cogerla bien, se intentó parar y tenía movimientos incoordinados y en lugar de que su familia se acercara y le dijera, oye, ¿te sientes bien? Dijeron, seguramente se emborrachó y entonces lo mandaron a dormir, ¿no? Vete a dormir antes de que te pongas necio, ¿no? Y literalmente lo mandaron a dormir y ya no despertó. Tuvo una embolia mientras estaba dormido, o bueno, mientras estaba acostado, yo no sé si estaba dormido o no, pero ya nunca regresó al estado de conciencia. Todavía en este estado, digamos, vivo, pero sin conciencia, estuvo un buen rato en la casa, lo cual evidentemente también ocasiona un desequilibrio a nivel familiar, ¿no? Porque alguien se tiene que hacer cargo de ellos, porque hay que estar ahí en pendiente, porque ya no son capaces de valerse por sí mismos, y eso evidentemente impacta además en las relaciones,
interfamiliares y no necesariamente el impacto es positivo, ¿no? Y la verdad es que no nada más se ve afectada su vida, sino que se ve afectado todo el entorno. Y así como este caso, que bueno, en mi caso es como cercano, pero hay muchos en este país nuestro, ¿no? Entonces, de verdad, hay veces en donde yo estoy convencida que si en lugar de haberlo mandado a dormir, le hubieran preguntado, ¿no? A veces con hacerles preguntas como, ¿qué día es hoy? ¿En dónde estás? Como para ubicar esta relación espacio-temporal, ¿no? Puede hablar bien y dejar de pensar, puede ser que esté borracho, ¿no? Que eso fue lo que pensó su familia en este momento, es así de, a ver, pues sí, está aquí, pero si no está tomando, a lo mejor, no sé, es alguien que se puede tomar una cerveza y no le pasa nada y ni siquiera se ha acabado una cerveza, pues eso no sería suficiente para que tuviera este grado de incoordinación, ¿no? Entonces, pues y sobre todo que les había estado diciendo, es que me duele la cabeza, es que me siento mal, me duele la cabeza, es que me duele la cabeza, y nadie lo peló, ¿no? Entonces, bueno, desafortunadamente a veces este tipo de cuestiones las pasamos por alto, de verdad de todo corazón les digo, espero que nunca les suceda, pero es mejor si están ahí decirle, llévalo a urgencias, ¿no? O sea, vamos a urgencias, es mejor que llegues a urgencias que te revisen y te digan no tienes nada, a que, eh, a que sí tengas algo y nadie te lleve a revisar, porque al rato, pues las consecuencias no nada más son para él, son para todos alrededor. Y créanme, después además bueno, pues para qué les digo más, pero bueno, lo siento mucho, Carolina, por este caso, pero pues bueno, espero que justamente seamos capaces de aprender de la experiencia de otros. ¿Sale? Ok, bueno, esto hablando más de edema, ¿no? Lo que les decía, esto es lo que se observa justamente alrededor de los vasos sanguíneos, este espacio claro del vaso sanguíneo al neurópilo adyacente o en el caso del edema citotóxico, pues alrededor de la celulita que está afectada. ¿Sale? Este tipo de procesos de edema es frecuente que los observamos les digo, en procesos inflamatorios muy agudos, en procesos hipóxicos o también en procesos tanto de hipertermia como de hipotermia severa. ¿Sale? Entonces, bueno, pues esto es como histológicamente relevante para considerar. Evidencia de edema, perdón, de daño cerebral agudo, bueno, pues los cambios degenerativos, aquí tenemos, ¿se acuerdan que gliosis es cuando tenemos el incremento de las células de la glía en el neurópilo y cómo le llamamos cuando tenemos a estas células inflamatorias alrededor de las neuronas? Se los dijo ayer Diana, ¿no? ¿Nadie? ¿No se acuerdan? Justamente el primer término, exactamente, Mónica. El primer término es el de satelitosis. Por lo que vemos son como estas células satélite, ¿no? Que están rodeando a una neurona que está sufriendo un daño. Por eso el término de satelitosis. Y perdón, cuando esta neurona se muere, entonces estas células de la glía empiezan a fagocitar los restos de esta neurona y a eso se le conoce como neuronofagia. ¿Sale? Entonces es frecuente que cuando tenemos estas lesiones en el parénquima encefálico, lo que observamos sea bueno, gliosis, focos de gliosis en general, satelitosis alrededor del daño a nivel de las neuronas y posteriormente neuronofagia. ¿Sale? Entonces, bueno, eso nada más para que se acuerdan un poquito. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este edema cerebral? ¿No? Sobre todo, les digo, se incrementa la presión intracraniana, un
problema, sobre todo muy, muy grave, es que si tenemos este incremento de presión intracraneana, evidentemente la bóveda craneana, que está diseñada para proteger el cerebro, no permite que se expanda y entonces el único lugar por donde puede salir este incremento de la expansión del parénquima cerebral por este edema es el único orificio que le queda, es el orificio magno. Entonces, normalmente lo que se presenta es justamente eh, herniación cerebelar, ¿no? Entonces, lo que se sale, lo que tenemos ahí, bueno, pues es por un lado el puente y la médula, ¿no? Pero el cerebelo empieza a salirse porque es desplazado por este incremento de el parénquima cerebral y entonces es frecuente que observemos este tipo de alteraciones, ¿ok? Y justamente por eso es uno de los puntos que les digo que cuando les dicen se cae un niño, no dejas que se duerma para ver si no tiene problemas de coordinación, tiene problemas de hablar, ¿no? De lo que sea, si ya tiene problemas de coordinación, pues hay que pensar que algo este evento inflamatorio le puede estar ocasionando una herniación cerebelar y entonces es una emergencia en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más como cuestiones que es importante considerar, ¿no? Aquí lo que están observando no nada más es la herniación cerebelar, sino si se fijan, esto que se observa negro son áreas de hemorragia, por lo tanto, de necrosis o malasia, ¿no? Entonces ya tienen una mielo malasia, ¿no? Asociada a compresión y en este caso también una malasia cerebelar a consecuencia de esta herniación del parénquima cerebelar a través del orificio, ¿vale? Entonces, bueno, evidentemente este tipo de lesiones no se las deseamos a nadie porque los daños que se presentan aquí pues ya son daños irreversibles y si están observando esta área de afección aquí, lo más seguro es que este individuo, aunque esté vivo, quede tetrapléjico, ¿sale? Entonces, bueno, infarto es en donde tenemos la zona muerta del tejido por falta de irrigación arterial, ¿no? Entonces, ¿qué puede ocasionar un infarto cerebral? Pues evidentemente procesos de hipotensión arterial, un infarto agudo, deja de latir el corazón y los cardiomiocitos, a lo mejor después de una resucitación cardiopulmonar, los cardiomiocitos vuelven a agarrar la onda, pero depende del tiempo que este individuo estuvo sin oxigenación a nivel cerebral, puede ser justamente que tengan una lesión isquémica cerebral lo suficientemente grave para ocasionar una muerte cerebral, aunque el cuerpo pueda seguir funcionando, ¿no? Entonces ese es el riesgo justamente de los paros cardíacos. Insuficiencias cardíacas, ¿no? En donde tenemos procesos hipoxémicos crónicos, pueden llegar a ocasionar estos microinfartos cerebrales, ¿no? Y justamente a la larga, pues va ocasionando cambios en el comportamiento en estos individuos. En procesos de intoxicación con CO2, ¿no? Esta Sí, me oyen, pero ya no ven la presentación. Ok. Lo que pasa es que parece que se me fue el internet, pero se me fue el internet de la computadora, pero no del teléfono. Yay. Entonces les pude seguir hablando, pero yo ya no veía la presentación. No sé si ustedes la seguían viendo, pero bueno, he aquí. Ahí está. El chat. Listo, ahora sí, ya me ven y me escuchan. Ustedes nunca dejaron de ver la
pantalla o la siguieron viendo cuando les decía, ¿me ven? ¿Me ven? Ok. Bueno, entonces, lo que sucede, les decía, en estos casos de, perfecto. Lo que sucede en estos casos de intoxicación con CO2 es solamente que les da como mucho sueño por la hipoxemia, ¿no? Si es una hipoxemia muy aguda, entonces empiezan a presentar signos de desesperación para poder respirar, ¿no? Y bueno, normalmente lo de menos es que les dé sueño. Esto es cuando se va bajando paulatinamente el nivel de oxígeno y va incrementándose el nivel de CO2, ¿no? Pero finalmente van a morir. Pueden llegar a morir por lo menos las neuronas, ¿no? Justamente por esta hipoxemia. Entonces, pues es básicamente lo que pasa. Antes, los procesos de intoxicación con CO2 era una forma de muerte, sin embargo, justamente como hay un proceso de desesperación en los individuos que se están quedando sin la posibilidad de poder respirar, es muy desesperante y entonces ya desde el punto de vista de bioética, este método de muerte ya no es considerado como opcional, ¿no? Entonces, bueno, eso ha ido cambiando con el tiempo, pero bueno, para que lo conozcan. En los casos de intoxicación con cianuro, ¿no? Normalmente lo que sucede es que el cianuro daña el sistema de la citocromo oxidasa y entonces se detiene el ciclo de Krebs y es así justamente como se da el proceso de muerte cuando tenían o cuando se presentan estas intoxicaciones con cianuro. Entonces, lo mismo depende la cantidad de cianuro que se consuma, ¿no? Pero evidentemente cuando hay intoxicaciones muy agudas de cianuro, las lesiones y los signos que se presentan en un individuo que está sufriendo de una intoxicación aguda por cianuro van a ser de cambios hipóxicos, ¿no? Entonces, la sangre la van a encontrar muy oscura, van a encontrar justamente lo que les decía, esta evidencia de cambios congestivos muy aparentes en los vasos meningeos, en el sistema nervioso central. Normalmente pueden encontrar las mucosas cianóticas, ¿no? Y evidentemente son como muertes en donde hay mucha desesperación en estos individuos. Evidentemente, pues el cianuro tampoco es un método de muerte considerado desde el punto de vista de la bioética. ¿Ok? Ya no tengo idea qué tan fácil es conseguir cianuro como rodenticida, pero todavía hace unos años era incluso en las droguerías, no en las farmacias, pero en las droguerías se podía conseguir cianuro como método de muerte para ratas, ¿no? En las casas. Y bueno, ya espero que no se consiga tan fácil, porque además el cianuro es un polvito blanco, ¿no? Y pues es muy fácil que sea volátil y las intoxicaciones en las personas que están alrededor del lugar en donde se haya dejado este cianuro, pues eran también frecuentes, no nada más la afección a a las ratas, que era muchas veces lo que se quería llegar a usar para deshacerse de estos animales considerados como plagas, ¿no? Bueno, las áreas de infarto, pues evidentemente van a tener diferente localización. Cuando son áreas de infarto agudo, justo se observan estas áreas de hemorragia, ¿no? Y sobre todo en la sustancia gris vamos a observar estas áreas hemorrágicas porque la vascularización es mayor y cuando ya se trata de lesiones en en la sustancia blanca o lesiones más crónicas, es en donde ya observamos estas áreas de malasia, en donde se observan estos cambios en la consistencia del parénquima cerebral. ¿Ok?
Entonces, histológicamente, lo que ya habíamos estado observando, ¿no? Aquí tenemos un trombo y vean cómo se observa todo este cambio de coloración que nos está hablando de un evento hipoxémico grave, ¿no? Aquí el acercamiento a esta zona, este es un trombo que está obliterando la luz de este vaso sanguíneo, ¿no? Y evidentemente esto me está ocasionando una zona de isquemia en todo el parénquima de alrededor, ¿sale? Entonces, bueno, esto ya lo hemos estado hablando. De esto también ya hablamos, ¿no? De la presencia de los traumatismos y hablamos justamente cuando tenemos traumatismos en el sistema nervioso central, bueno, pues es importante hablar de no solamente del cerebro, sino del cerebelo y de la médula. ¿Ok? Y también los pares craneales o las raíces nerviosas. Es parte de lo que se tiene que considerar en esta evaluación del sistema nervioso central. Entonces, concusión, ya habíamos hablado, es cuando se pierde de manera inmediata y normalmente son tiempos cortos la función del sistema nervioso central y esto es, por ejemplo, cuando alguien por un traumatismo, ¿no? Pierde la conciencia, ¿no? Entonces, literalmente reciben un golpe y ¡pac! Se quedan sin conciencia, pierden el estado de despierto. Eso es una concusión, que normalmente también lo pueden encontrar como conmoción, ¿no? Ah, sí, tuvo una conmoción, pues tuvo un trancazo y se quedó inconsciente un rato. Y al rato despiertan ya con el chichón, con el dolor de cabeza, con que se sienten mareados. Bueno, eso es una conmoción o concusión. Y una contusión, era lo que les decía hace rato, es más violento, en donde ya hay un proceso hemorrágico, ¿no? Tienen lesión de vasos sanguíneos y en algunas ocasiones, sobre todo cuando son contusiones muy fuertes, puede llegar a haber incluso lesiones óseas, ¿ok? Entonces puede llegar a haber un proceso de deformación o incluso de fractura. Entonces aquí lo que estamos observando son consecuencias de esos procesos eh, hemorrágicos que evidentemente ocasionaron un proceso neurodegenerativo isquémico y por lo tanto un infarto en toda esta zona, ¿sale? Entonces, vean estas lesiones. No, hay muchas ocasiones cuando se hace la muerte con la pistola de émbolo oculto, cuando no hacen un buen posicionamiento de la pistola, a veces llegamos a observar este tipo de lesiones, ¿no? O sea, traumatismos cráneoencefálicos muy fuertes y sin embargo el individuo puede seguir consciente, ¿no? Entonces, en la mayoría de las ocasiones, bueno, pues lo que se busca es justamente generar este estado de inconsciencia por esta contusión y posteriormente, ya que no hay conciencia, se procede al desangrado, ¿no? Esto solamente se hace en individuos de producción, pero sobre todo que van a ser usados para consumo humano, ¿no? Pero evidentemente bioéticamente es un método pues cruento, digamos, ¿no? Justamente porque en muchas ocasiones no se hace bien este manejo de la pistola de perno cautivo y les digo, solamente les dan unos trancazos impresionantes, les ocasionan hemorragias, pero los individuos siguen conscientes. Y esto pasa sobre todo cuando no utilizan una pistola considerando la especie animal con la que se está tratando, ¿no? Entonces, sí reciben un trancazo muy fuerte, pero el individuo sigue consciente y a veces inician el proceso de desangrado despierto. Entonces, pues evidentemente esa es la parte cruenta cuando no se hace bien el proceso de muerte de estos individuos. Ok, lesiones del sistema nervioso central, pero ahora hablando a nivel de médula espinal, otra vez cuando hay fracturas de los cuerpos vertebrales es muy
relativamente frecuente, ¿no? Que haya una fractura y esto evidentemente ocasiona también una transección medular, es decir, se rompe la médula espinal y entonces, por un lado, pues tienen el proceso degenerativo, hemorrágico, necrótico, ¿no? De toda esta zona. Y algo importante a considerar, esta es una fractura, acá tenemos a las cervicales, entonces está a nivel dorsal este traumatismo, la lesión, eh, perdón, mi gato las quiere saludar y él está apachurrando el teléfono, díganme si me siguen oyendo, sí, sí me siguen oyendo. Lo que sucede entonces en estos casos es que este individuo, por ejemplo, si hubiera quedado vivo, hubiera quedado, considerando que estamos a nivel dorsal, como en T3, entonces hubiera quedado parapléjico, ¿no? O sea, es decir, ya no tiene movilidad en todos los miembros. Pero algo importante a considerar es cuando tenemos este tipo de lesiones, es que se va a desencadenar un choque neurogénico. ¿Ok? Finalmente, el choque neurogénico como tal es aquel en donde tenemos una lesión directa sobre el sistema nervioso central que puede llegar a ocasionar una sobreestimulación del mismo que va a terminar ocasionando un paro cardíaco. ¿Sale? Entonces, este tipo de lesiones suelen ocasionar choques neurogénicos. Y el problema en muchas ocasiones, esto fue de un caballo de salto, ¿no? Cuando tienen estas lesiones, los caballos de salto que los ven que va saltando y se cae, ¿no? Y se cae él y se cae el jinete. Bueno, pues cuando tienen este tipo de lesiones estos individuos es que muchas veces tienen estos traumatismos y sin embargo los caballos, ¿no? Que normalmente son los que están más afectados, están vivos. No sé si nunca han tenido oportunidad de ver un caballo de salto que haya tenido un accidente, ¿no? Están vivos, les duele horrible y están haciendo grandes esfuerzos por tratar de pararse, pero dependiendo en dónde haya sido la lesión, este animal, evidentemente, si tiene una lesión como esta, ya no van a lograr pararse, evidentemente, y el punto es que en lo que se termina de desencadenar este choque neurogénico, el dolor que tienen es muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, y a veces estos choques neurogénicos pueden durar horas, ¿no? O sea, estamos hablando de 2, 3 horas que el individuo está en agonía. Entonces, en muchas ocasiones, cuando se dan cuenta que sí tiene una lesión nerviosa lo suficientemente fuerte para ya no permitirle al caballo moverse, en ese momento ahí sí aplican eutanasia, ¿no? O sea, los matan, y ya nada más se llevan el cuerpo al caballo porque son, pues, ¿qué les digo? No son, no hay posibilidad de que vaya a poder seguir adelante. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí, ya nada más para acabar de ver. Esto es la sección medular. Ay, no está, acá está Grisel. Ok. Y entonces mañana le seguimos con otro cachito de esto, de la laceración y la sección medular. Ya nada más nos falta un cachitito de esto. Y empezamos con trastornos inflamatorios. Agentes, a ver si mañana es viernes, entonces yo creo que mañana acabamos con trastornos, pues todos los agentes bacterianos y virales y neoplasias son muy poquitas, ¿no? Entonces, nada más como de manera general, porque siempre la caracterización histológica de las neoplasias en sistema nervioso central se va a hacer de manera histológica, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí acabaríamos el tema porque el martes de la próxima semana tenemos el examen. Dime, Alejandra. Dime. Justo eso iba a preguntar si teníamos ya una fecha de examen. El martes.
Yo espero el martes acabar para miércoles y jueves ver músculo esquelético lo mejor que se pueda y el viernes ya darles calificaciones, pues ya van a ser calificaciones finales para pues para que se vayan, espero a descansar en las vacaciones, pero y si no, pues a estudiar, ¿no? Pero bueno, aguantemos todavía otro cachito. ¿Sale? Ok, gracias. Sale. Bueno, ustedes no se agobien demasiado. Espero de verdad que puedan estudiar y por lo pronto, pues nos seguimos viendo. Entonces, cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos el día de mañana y que tengan un bonito día. Que les vaya bonito. Descansen. Bye bye. ¿Por qué no me dicen grabar?